Bienvenido un viernes más, bienvenida un viernes más a nuestro canal de YouTube. Hoy tengo un mensaje para ti. Somos creadores divinos. Sí, así de fuerte y así de contundente. Según Grabovoi, nuestra alma manifiesta físicamente lo que nuestro espíritu y nuestra consciencia proyectan. El poder de nuestra alma es manifestar en el mundo material, es decir, materializar aquello que nuestra consciencia y nuestro espíritu han generado, y el alma utiliza el pensamiento y la emoción para hacerlo. Sabiendo esto y viendo el mundo que tenemos, patas arriba totalmente, y fuera de la norma todo el tiempo, ¿qué te hace pensar? Si cada uno de nosotros somos creadores, manifestadores a través del pensamiento y el sentimiento, ¿qué clase de pensamientos y sentimientos tenemos y por qué? Párate a pensar. ¿Qué películas hay en las salas de cines? ¿Qué temas tratan? ¿Y qué te hacen sentir cuando las ves? ¿Qué series ves y qué te hacen sentir? ¿Qué noticias, publicidad, etcétera, se muestran en los medios? En todos, YouTube, en todos, no solo en los oficiales, sino en los no oficiales también. ¿Y qué te hacen sentir y pensar? ¿Que la humanidad está abocada a un final apocalíptico? ¿Que los seres humanos son egoístas y desconsiderados? ¿Que la violencia es siempre el mejor camino para resolver cualquier conflicto? Porque eso es lo que veo yo. Parece el guión orquestado de una película de terror. Y este guión parece orquestado por alguien que no tiene poder creativo y que nos necesita y nos lleva a manifestar algo totalmente ajeno a nuestra naturaleza. No sé tú qué piensas. ¿No te parece? Veo poco la tele, pero sabiendo lo que sé sobre nuestra capacidad creadora, uniendo pensamiento, sentimiento, con lo que nuestra consciencia y nuestro espíritu captan, no podemos evitar y ver que la cosa, por lo menos para mí, está clara. No voy a entrar en quién hace esto. Estás creando el mundo que ellos quieren y no el que tú deseas. A mí ahora mismo no me interesa saber quién está creando esto, pero podemos pararnos a pensar a quién le interesa que nuestra casa, como yo llamo al mundo, esté patas arriba. ¿A ti te interesa? Porque no sé a quién le interesa, pero ¿a ti te interesa? ¿No? Entonces, ¿qué haces para dejar de manifestar eso que no deseas? Dejas de ver las noticias, la tele, las series con finales apocalípticos, las pelis, pues eso, que acaban siempre en el fin del mundo o en guerras, o aunque acaben ganando los buenos, pero hasta que ganan, ¿qué sufrimientos y qué pruebas y qué les pasa? Intentas, por otro lado, unir lazos con otras personas desde el amor y la comprensión, respetando las diferencias, porque no somos iguales. Y no se trata de estar de acuerdo en todo, pero sí en respetar las diferencias. Imponer mis creencias, mis pensamientos o dogmas es del ego. Entender y respetar, nutrirse de las diferencias del otro es del espíritu. Y hay un interés extraño en separarte de los demás, en que los veas como enemigos en vez de iguales a ti, con sus miedos, inquietudes y problemas como los tuyos. Rompe con eso ya, cultiva tu espíritu, eleva tu consciencia, crea desde el amor. Tienes una herramienta, tu alma, que si la alimentas con amor y le das material para crear a través del pensamiento y la emoción desde el amor, eso es lo que creará, primero para ti y después para todos los demás. Como dice Grabovoi, el amor
nunca destruye, siempre construye. Sé que suena cursi, pero en realidad ese es nuestro poder. Ese es tu poder. Quienes orquestan todo esto necesitan de tu alma creadora para manifestar el mundo que ellos desean, donde el miedo, el control y el terror reinan, porque ellos no son capaces de crear. Tú sí. ¿Vas a seguir creando según sus leyes o te vas a salir del redil y a empezar a crear un mundo nuevo, armonioso y eterno de verdad? Yo sé que sola no puedo, pero cuento contigo. Porque como el colibrí, yo hago mi parte. No sé si conoces esa leyenda, la leyenda del colibrí. La voy a dejar en la pestaña de comunidad para que la leas. Yo hago mi parte. ¿Y tú? ¿No sabes cómo? Pues es muy fácil. Aprende, crece, llénate de lo que realmente te nutre y deja de seguir lo que no te ayuda, lo que te lleva más cerca de los animales que el del ser de luz que eres. Venga, vamos juntos.